Buenas noches, mi nombre es Darwin Coronel. Hoy les voy a hablar sobre los elementos del contrato. Se dividen en dos grupos que son esenciales o comunes y elementos accidentales. Entre ellos tenemos sujetos, consentimiento, objeto, causa y forma. Los sujetos son las partes que intervienen en un negocio jurídico que por regla general coinciden con los sujetos de la obligación. Existe también el dolo, que es la astucia o la maquinación efectuada por una de las partes para que la otra incurra a un error. Existe también la intimidación, que se manifiesta en actos de violencia física o moral para que la persona o uno de los contratantes no manifiesten ninguna intención. Entre ellos también existe la lección, que es cuando se aprovecha la ignorancia o la difícil situación económica de la otra parte. Esto es una presión indirecta que está forzando a la otra parte a un consentimiento. El consentimiento, ¿qué significa? Esta es la congruencia existente entre las voluntades declaradas por los sujetos. Existe también como tal el objeto, que es la realización determinada de la conducta por otra parte de uno de los sujetos. Esto consiste en que en dar, hacer o prestar para la validez del contrato. Este debe ser lícito, posible que sea apreciable en dinero y determinado. También existe la causa, que es la motivación que tiene toda persona para realizar un negocio jurídico. Este debe ser confesable de acuerdo a la ley. También tenemos la forma, que es la que consiste en los requisitos a que debe sujetarse la relación contractual en el molde que configura con el contrato. También podemos hablar de los elementos esenciales del contrato. Estos pueden aparecer en el contrato, pero tendrán validez si son de existencia formal, que estos son por condición, término o modo de carga. Por condición es cuando es un acontecimiento futuro de realización incierta. Si la situación incierta depende que entre un vigor o un negocio jurídico. Eso es una condición subversiva, pero sí depende de la cancelación. El término es un acontecimiento futuro de realización cierta, de cual depende de la entrada en vigor o de la cancelación de los efectos del negocio jurídico. Y modo carga es un gravamen impuesto a una persona. Esto es de liberalidad o en una donación. También tenemos el objeto, que es en primer lugar uno de los elementos esenciales a la existencia de la figura contractual. El objeto es el contenido de la prestación o de la obligación que se traduce a una conducta que va a realizar el deudor en beneficio a su acreedor. También se pueden clasificar, podemos tener la clasificación del objeto, que esto es mediante las prestaciones que de dar son todas aquellas que tienen por objeto derechos reales o cualquier otra propiedad. También las prestaciones de no hacer, todas aquellas que tienen por objeto una conducta negativa por parte del deudor en beneficio del acreedor. Existe también la prestación de dar a hacer o de no hacer. También existe las prestaciones positivas de dar y hacer. Y existen las prestaciones negativas de no hacer. Bien. También tenemos prestaciones de resultado y prestaciones de medio. Existen también prestaciones que consisten en la realización por parte del deudor de una actividad o una conducta positiva. Hay prestaciones que tienen por objeto la transmisión de un derecho al acreedor. Estas se subdividen en tres prestaciones, que son prestaciones que consisten a la transmisión de un derecho real, que como ejemplo podemos tener que es cuando el deudor le transmite a su acreedor la propiedad de un inmueble. Esta es la prestación que consiste también en la transmisión de un derecho personal. Como ejemplo podemos tener un derecho de crédito, una letra de cambio, un pagaré o un cheque. Y existe también la prestación que consiste en la transmisión de un derecho mixto,
que puede ser una patente de inversión, que se le dice también patente mixta porque son una mixtura de los derechos reales y los derechos personales. También la patente de invención es real porque los derechos pueden transmitirse y es personal por ingenio. Se puede vincular con que otro sujeto del derecho particular con otro sujeto del derecho particular o por ejemplo de una cesión de derechos. Muchas gracias.